Durante años, Isabel Díaz Ayuso ha construido su imagen pública sobre una base de solidez, determinación y aparente transparencia. Su figura, convertida en símbolo de resistencia frente al gobierno central, se ha consolidado como una de las más influyentes del Partido Popular y probablemente la más mediática dentro del panorama político madrileño. Sin embargo, en los últimos días, una sombra ha comenzado a extenderse sobre esa reputación cuidadosamente levantada: las inconsistencias en su currículum académico. Lo que parecía una anécdota menor, un simple detalle sin relevancia, ha terminado por transformarse en una tormenta que amenaza con desgarrar el relato de fiabilidad que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vendido durante años. El origen del escándalo no se encuentra en una investigación periodística de largo alcance ni en una denuncia interna, sino en algo mucho más orgánico y peligroso: las redes sociales. Fueron los propios usuarios quienes, analizando documentos, entrevistas y perfiles oficiales, comenzaron a advertir una serie de contradicciones que, unidas entre sí, dibujaban un panorama inquietante. En unas declaraciones, Ayuso afirmaba haber cursado un máster. En otras, hablaba únicamente de una especialización o de unos cursos de posgrado. Esa oscilación entre versiones levantó sospechas, y la duda, en política, es un veneno de efecto inmediato. A partir de ahí, todo se precipitó. Los medios recogieron la información, los programas de debate comenzaron a diseccionarla y los adversarios políticos vieron la oportunidad perfecta para atacar donde más duele: en la credibilidad. Desde Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos, las críticas fueron unánimes. Acusaron a Ayuso de seguir el mismo guión que tantos otros dirigentes del PP antes que ella, ese libreto que mezcla ambigüedad, victimismo y opacidad. Las comparaciones con el caso de Noelia Núñez, la dirigente popular de Fuenlabrada que tuvo que dimitir tras ser descubierta falseando parte de su formación, se hicieron inevitables. Y es precisamente esa comparación la que ha terminado de agravar la situación. Noelia Núñez cayó en cuestión de horas. La mentira era insostenible, el escándalo demasiado evidente, y el partido, consciente del desgaste que podría acarrear, decidió cortarlo de raíz. Pero con Ayuso la reacción ha sido muy distinta. Su peso político, su popularidad y su papel central dentro del proyecto de Alberto Núñez Feijóo hacen imposible un movimiento drástico sin consecuencias. Retirarle el apoyo sería un suicidio estratégico, pero sostenerla sin aclaraciones pone en duda la coherencia del propio Partido Popular. Ese dilema, entre el daño inmediato y la erosión a largo plazo, es el que ahora corroe a la dirección popular. Dentro del PP, muchos lo reconocen en privado: se ha caído nuevamente en el doble rasero. Lo que fue motivo de destitución para una figura local, se tolera cuando la protagonista es una de las principales piezas del tablero nacional. La transparencia, parece, no se exige por igual a todos. Esta contradicción resulta aún más letal cuando se recuerda el pasado reciente del partido. El caso Cifuentes, el de Casado y ahora el de Ayuso forman una trilogía incómoda que la opinión pública no ha olvidado. El relato de los másteres inflados y los títulos decorativos vuelve a emerger con fuerza, recordando al votante que las viejas prácticas, lejos de haberse superado, persisten bajo nuevas formas. La estrategia comunicativa de Ayuso, fiel a su estilo, ha sido convertir la polémica en una cruzada. En lugar de presentar documentos o aclaraciones definitivas, ha preferido el enfrentamiento directo, culpar a los medios de manipular, denunciar un complot de la izquierda y retratarse como una víctima de acoso ideológico. Es un movimiento calculado, diseñado para reforzar su vínculo con la base más fiel de su electorado, esa que ve en ella una figura combativa, perseguida por decir las verdades incómodas. Pero fuera de ese núcleo, la táctica genera el efecto contrario: multiplica las sospechas y proyecta la imagen de una dirigente que elude las preguntas esenciales. ¿Por qué? Al final, la cuestión es sencilla y demoledora. ¿Qué problema hay en enseñar los títulos, si de verdad los tiene? Esa negativa, ese silencio revestido de orgullo, se interpreta no como un acto de firmeza, sino como una huida hacia adelante. Los analistas coinciden: Ayuso no está respondiendo al fondo de la cuestión. No se trata solo de un posible error en la descripción de su formación, sino de lo que eso simboliza. Si un político falta a la verdad en algo tan elemental, ¿qué otras áreas de su gestión podrían estar maquilladas con el mismo cuidado? Mientras tanto, los medios han abierto un auténtico expediente sobre su pasado académico. Se han revisado hemerotecas, recuperado entrevistas, analizado currículos y consultado universidades.
En cada registro aparecen matices distintos, términos ambiguos, titulaciones poco precisas y descripciones que parecen redactadas con la intención de impresionar sin comprometerse del todo con la verdad. En televisión, tertulias y programas de actualidad diseccionan cada palabra con precisión quirúrgica, mientras en redes sociales los hashtags #Ayuso Currículum y #Nueva Núñez se convierten en tendencia. Los memes se multiplican, las comparaciones con Cifuentes vuelven a viralizarse y las viejas imágenes de la presidenta madrileña hablando de su formación son sometidas a un escrutinio que amplifica cualquier matiz. El desgaste no es inmediato, pero es profundo. La erosión reputacional actúa lentamente, como una grieta que se abre sin hacer ruido pero termina resquebrajando toda la estructura. Ayuso, que ha basado gran parte de su narrativa política en la idea de la coherencia y la solidez frente a la improvisación del gobierno central, ve cómo esa imagen comienza a tambalearse. Cada vez que levanta la voz en el Parlamento para acusar a Sánchez de falta de rigor, los adversarios le recuerdan que aún no ha aclarado su propio currículum. Esa ironía pesa, y mucho. El contexto tampoco la favorece. En plena tensión preelectoral, el Partido Popular intenta consolidar un discurso de regeneración, de honestidad y eficiencia frente a lo que considera el caos del gobierno socialista. Sin embargo, las acusaciones contra su presidenta madrileña dinamitan ese relato. Si el PP aspira a proyectar limpieza, ¿cómo justificar que uno de sus rostros más visibles rehúya la transparencia más básica? Los estrategas del partido son conscientes del peligro. Algunos reconocen que la defensa ciega a Ayuso puede ser rentable en el corto plazo, pero devastadora a medio y largo término. Pan para hoy, hambre para mañana, confiesan algunos dirigentes en privado. No se trata solo de la polémica puntual, sino del patrón que deja. Cada escándalo de este tipo refuerza la percepción de que el PP sigue atrapado en sus viejas prácticas. El elitismo, el culto al título, la obsesión por aparentar más que demostrar. En el fondo, este episodio va más allá del caso Ayuso. Expone una enfermedad crónica de la política española. La necesidad de embellecer los currículos, de adornar las biografías con méritos académicos que sirvan como aval moral. Es una tendencia transversal, pero en el PP se ha convertido en un estigma histórico. Desde la caída de Cifuentes en 2018, cada vez que surge una duda sobre una titulación, la sociedad reacciona con una mezcla de sarcasmo y desconfianza. La credibilidad, una vez perdida, se recupera con dificultad. El impacto, por tanto, no es únicamente personal ni regional. Si Ayuso cae o queda marcada por la sospecha, las consecuencias se extenderán al proyecto nacional de Feijóo, que necesita de la presidenta madrileña como referente de fuerza y liderazgo. Su deterioro se traduciría en una pérdida de impulso electoral y en una fractura interna en el PP madrileño. Los enemigos internos, que nunca han desaparecido del todo, aprovecharían cualquier grieta para debilitar su figura. Y en política, las grietas, una vez abiertas, se ensanchan con rapidez. En este escenario, la pregunta que sobrevuela es tan directa como inevitable. ¿Seguirá Ayuso el camino de Noelia Núñez? De momento, su poder y su relevancia mediática le ofrecen un margen de maniobra mucho mayor. Pero la historia demuestra que la acumulación de contradicciones, tarde o temprano, se vuelve insostenible. Cifuentes también pareció intocable, hasta que un máster mal explicado y un vídeo en un supermercado acabaron con su carrera. El episodio, más allá de lo anecdótico, abre un debate incómodo sobre la autenticidad en la política contemporánea. ¿Por qué los dirigentes sienten la necesidad de reforzar su autoridad con títulos académicos? ¿Por qué no basta con la experiencia, la gestión o el mérito político? La respuesta apunta a una cultura política donde la forma ha terminado devorando al fondo, donde el prestigio se mide más por la apariencia que por la sustancia. En el caso de Ayuso, esa contradicción se vuelve simbólica. Su carrera, construida sobre la idea de la claridad y la convicción, podría terminar empañada por el mismo pecado que ella tantas veces ha criticado en sus adversarios, la falta de honestidad. El tiempo dirá si logra sobrevivir a la tormenta o si el ruido terminará devorando su discurso. Pero hay algo que ya parece irreversible. La duda se ha instalado, y la duda, cuando toca la fibra de la credibilidad, no se disipa con facilidad. Quizás ese sea el verdadero drama de este episodio. No se trata de un simple error administrativo, sino de un reflejo del poder y sus deformaciones. De cómo la política, en su intento constante por construir relatos heroicos, acaba tropezando con sus propias ficciones. Isabel Díaz Ayuso, convertida en una de las figuras más fuertes del Partido Popular, enfrenta hoy su propio espejo. Y en ese reflejo, cada título, cada palabra y cada silencio pesan más que nunca.
El ruido político en torno al currículum de Isabel Díaz Ayuso no se ha limitado a un debate administrativo. Lo que comenzó como una simple duda sobre la precisión de sus títulos académicos ha estallado en un terremoto mediático que sacude no solo la presidenta madrileña, sino también la propia estructura del Partido Popular. Cada palabra que pronuncia, cada aparición pública y cada declaración en medios se examinan ahora con una minuciosidad que roza la disección. Lo que antes era una conversación secundaria se ha transformado en un símbolo de algo mucho más profundo: la fragilidad de la credibilidad política en España. Dentro del PP, el aire se ha vuelto denso. Hay incomodidad, miedo y un silencio tenso que delata la división interna. Algunos dirigentes insisten en cerrar filas en torno a Ayuso, convencidos de que el daño sería mayor si el partido mostrara fisuras. Otros, más cautos, temen que esta defensa a ciegas se interprete como un aval a la opacidad y la falta de coherencia. Las voces críticas recuerdan que no se puede predicar transparencia mientras se protege a una figura sin exigirle explicaciones contundentes. El dilema es claro: si la respaldan, corren el riesgo de manchar la imagen del partido. Si la apartan, admiten implícitamente que algo no está bien. El escándalo ha superado con creces el ámbito académico y se ha convertido en un espejo donde se reflejan los vicios más arraigados de la política española. La costumbre de adornar trayectorias, de exagerar títulos o inventar méritos se ha convertido en una práctica habitual entre quienes aspiran al poder. En lugar de valorarse la gestión, la eficacia o la honestidad, se premia la apariencia, la fachada, la narrativa pulida que proyecta superioridad intelectual. Es una obsesión que, cuando se derrumba, resulta infinitamente más destructiva que cualquier ataque externo. El caso Ayuso ha provocado un efecto dominó que alcanza a toda la política nacional. Las comparaciones con Cristina Cifuentes o Pablo Casado son inevitables. En ambos casos, la polémica por los títulos universitarios terminó en una crisis que desgastó al PP y minó su credibilidad. Ahora, la historia parece repetirse, pero con una protagonista más influyente, con mayor proyección y una base mediática mucho más amplia. Cualquier error, cualquier contradicción, se multiplica de manera exponencial. Mientras tanto, los medios de comunicación han desplegado una maquinaria sin precedentes. Equipos de investigación revisan documentos, rastrean declaraciones pasadas y contrastan fechas, en busca de cualquier incoherencia que confirme las sospechas. Los programas de debate llenan horas de tertulias analizando cada palabra de la presidenta, mientras que en las redes sociales los usuarios convierten el asunto en un fenómeno viral. Hashtags como Ayuso Transparente, Nueva Núñez o Currículum de Ayuso se repiten a diario acompañados de memes, fragmentos de entrevistas y acusaciones cruzadas. La viralidad ha tenido un efecto devastador. Lo que podría haberse resuelto con una explicación directa o con pruebas documentales se ha transformado en un vendaval político que amenaza con erosionar su reputación. La imagen de firmeza y solvencia que Ayuso había construido con años de discurso combativo ahora se ve empañada por la sospecha de haber exagerado o maquillado detalles de su formación. Y cuando la duda se instala, no importa tanto la verdad como la percepción. La oposición ha olido sangre y no piensa soltar la presa. Desde el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, los ataques son constantes y calculados. Cada contradicción detectada se convierte en munición política. Los portavoces de la izquierda insisten en que este escándalo no es un error puntual, sino una muestra de falta de coherencia y de respeto hacia la ciudadanía. Si miente en su currículum, que no estará dispuesta a ocultar en su gestión, repiten como un mantra. La estrategia es clara: transformar una polémica universitaria en una cuestión de confianza política. La crisis, sin embargo, no se limita a la batalla pública. En los despachos de Génova, la preocupación es evidente. Los asesores del PP reconocen que Ayuso se ha convertido en una figura tan potente como difícil de manejar. Su discurso desafiante y su tendencia a convertir cualquier crítica en una cruzada personal funcionan para mantener movilizada a su base, pero al mismo tiempo ahuyentan a los votantes moderados. Su perfil polariza, y eso, en un contexto electoral incierto, es un riesgo enorme. Ayuso, fiel a su estilo, ha optado por la confrontación. En lugar de presentar documentos o aclarar los detalles de su formación, ha preferido cargar contra los medios y la oposición. Se presenta como víctima de una campaña de difamación, orquestada por sus adversarios y amplificada por periodistas alineados con la izquierda. Esa narrativa le resulta útil para reforzar su liderazgo interno, pero no disipa las dudas. De hecho, las acrecienta. El debate que se ha abierto a raíz de esta polémica trasciende a la presidenta madrileña. Se ha instalado en la sociedad una pregunta incómoda.
¿Por qué tantos políticos sienten la necesidad de inflar su currículum? Tal vez porque en el imaginario colectivo aún se asocia la educación formal con la legitimidad para gobernar. Pero en tiempos donde la información es pública y los datos se contrastan con facilidad, las falsedades se descubren con rapidez, y el castigo mediático es inmediato. No se trata, como algunos intentan reducirlo, de una mera cuestión de títulos o certificados. Se trata de confianza, de coherencia, de ética pública, dos valores que, una vez comprometidos, son casi imposibles de recuperar. En la era de la transparencia digital, un error puede ser asumido, pero una mentira se convierte en cicatriz. Las asociaciones cívicas y expertos en ética política también han intervenido. Han señalado que el caso Ayuso evidencia una patología crónica en la clase dirigente española: la distancia entre lo que se predica y lo que se practica. Mientras se exige integridad y rendición de cuentas a los demás, se tolera la opacidad en los propios. Este doble rasero erosiona la legitimidad de las instituciones y alimenta el cinismo ciudadano. El impacto social es palpable. Entre los votantes, incluso entre quienes antes veían en Ayuso una figura firme y carismática, ahora se respira duda. La sospecha de que pudo haber manipulado información básica sobre su formación genera desconfianza. Y la desconfianza, en política, es una herida que no se cierra fácilmente. En la calle, el comentario más repetido no es si tiene o no un máster, sino si se puede confiar en ella. La gestión de la crisis ha resultado caótica. Dentro de su equipo hay posturas encontradas. Algunos asesores abogan por presentar documentación verificable que despeje cualquier duda. Otros prefieren mantener el enfrentamiento, convencidos de que ceder sería interpretado como una señal de debilidad. Esta lucha interna revela lo difícil que resulta manejar una tormenta mediática cuando el personaje en cuestión es tan polarizante. Cada gesto puede interpretarse como una concesión o una provocación, y cada silencio como una confirmación. A medida que pasan los días, la polémica se convierte en un caso de estudio sobre cómo una crisis mal gestionada puede devorar a su protagonista. La defensa a ultranza puede servir a corto plazo, pero a largo plazo, sin una explicación convincente, deja una mancha que perdura. Lo que empezó como un rumor ha terminado convertido en una crisis política que amenaza con dejar cicatrices permanentes. En los círculos internos del PP, algunos ya se preguntan si la historia se repetirá como tragedia. Las comparaciones con Cifuentes y Casado pesan. La diferencia es que Ayuso tiene una relevancia nacional que multiplica las consecuencias. Si ella cae, el impacto sería mucho mayor, tanto dentro del partido como en la política española. Al final, este episodio deja al descubierto un mal endémico: la cultura de la apariencia. Un sistema político donde se valora más parecer que ser, donde la imagen sustituye a la verdad, y donde la reputación se construye sobre relatos más que sobre hechos. Pero la opinión pública ha cambiado. Los ciudadanos ya no toleran los adornos ni los discursos huecos. Exigen pruebas, coherencia, transparencia. Y quienes no se adapten a esta nueva era pagarán el precio. La historia de Isabel Díaz Ayuso no ha llegado aún a su desenlace. La tormenta sigue creciendo y las respuestas siguen pendientes. El desenlace dependerá de si decide enfrentar la verdad o seguir refugiándose en la confrontación. Pero una cosa es segura: este escándalo, por más que se intente minimizar, ha abierto una grieta en la credibilidad del PP y ha dejado al descubierto una verdad incómoda sobre la política española. La confianza, cuando se pierde, no se recupera con discursos.